Así dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Jade no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Palabra de Dios. Han pasado casi 2 años desde entrando 2022 con esta pandemia. Realmente las iglesias el día de hoy, muchos creyentes hoy en día han pasado por muchos momentos de dificultades y conflictos, pero tenemos la promesa de Dios. ¿Por qué como iglesia yo puedo continuar? ¿Por qué como iglesia yo debo desafiar? No es porque el pastor o porque la iglesia lo dice, es que ya hay una promesa en medio. Hay una promesa de Dios para la iglesia, para los creyentes. Yo lo animo a que pueda continuar este año 2022, a recibiendo fuerza a través de la palabra y junto con su iglesia pueda ir hacia el mayor deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Porque si usted conoce el deseo de Dios, entonces usted puede orar por ese deseo. Ya no estará orando por sus cosas ni por sus pensamientos. Y claro que se levantarán las respuestas de Dios. El plan absoluto de Dios se cumplirá en ese campo o en ese lugar donde usted está. El día de hoy, en este segundo mensaje para este año importante, los hemos titulado Una oración dentro del deseo de Dios. Usted por casi 2 años ha escuchado el Evangelio. Jesús es el Cristo, la única solución para todos los problemas de la vida. Hemos escuchado que Él es el verdadero profeta, sacerdote y rey, que vino para poder abrirnos el camino, para deshacer nuestros pecados y maldiciones y al final deshacer la autoridad del diablo que tenía sobre nosotros. Es tremendo realmente. Es una gran bendición. Es un gran contenido del mensaje que Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Qué haremos con este contenido? La Biblia nos habla a que con esta palabra tenemos que ir ahora a disfrutar de la oración. Pero no cualquier oración, una oración dentro del deseo de Dios. El día de hoy hemos leído el texto de Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 19. Y nos hemos percatado de que realmente muchas personas tienen un concepto de quién es Jesucristo. Y lo podemos ver ahora que vienen las épocas religiosas. Todos tienen un concepto de un Cristo como Elías, que solamente es para hacer milagros, o un Cristo como Jeremías, que solamente vino para hacer la filantropía o para ayudar a hacer buenas obras solamente. Algunos tienen un concepto diferente, pero ¿quién es Cristo para mí? ¿Qué significa la confesión de Pedro que dijo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Y qué bendiciones hay detrás de esto? Conocer esto es la oración. Quiero entrar en la introducción del mensaje del día de hoy para esta semana diciendo: el deseo de Dios hasta el día de hoy no ha cambiado. Créame, si usted va desde el Antiguo Testamento y recorre todo el Nuevo Testamento y usted lo ve hasta el día de hoy, en esta época, es el mismo deseo. Pastor, ¿cuál es el deseo de Dios? Es que el mensaje de salvación, el mensaje de vida sea proclamado. Eso fue el deseo de Dios para el pueblo de Israel. También fue el deseo de Dios para que se estableciera en la vida de los grandes hombres y profetas que proclamaran este mensaje de salvación. Y de igual manera Dios le puso ese deseo a la iglesia primitiva. Es el mismo deseo que Dios desea poner en nuestra vida como iglesia. Entonces, una iglesia, un creyente, o siquiera un discípulo que se aferra al deseo de Dios, créame, ese discípulo será de gran bendición en su campo. Su campo va a cambiar, su iglesia va a cambiar, a su alrededor comenzará a tener vida, porque él no está orando y pidiendo por un deseo suyo, sino que descubrió el deseo de Dios y ha estado orando y comenzó a orar por ese deseo. Así que el día de hoy, que todas las iglesias hoy en día y nuestras iglesias que están en esa dirección podamos orar. Solamente que una oración dentro del deseo.
Si oramos dentro del deseo de Dios, realmente absolutamente se van a levantar obras y mucha sanidad, tanto espiritual, tanto físicamente, ocurrirá en las iglesias, en los creyentes y en los campos. Quiero iniciar con esta hora diciendo, entonces, ¿cómo yo debo comenzar? Para tener una oración dentro del deseo de Dios, ¿cuál es el comienzo correcto? Y lo hemos dicho por estos años, tiene que ser el fundamento, tiene que ser la base, tiene que ser la raíz que la iglesia debe aferrarse. En Mateo capítulo 16, versículos del 16 al 18, cuando usted lee, Cristo hace la pregunta, entonces ustedes, está bien, el mundo tiene un pensamiento, las personas tienen su propio concepto de quién es Cristo, pero para ustedes, ustedes que estaban conmigo, discípulos, para ustedes, ¿quién soy yo? Esa es la gran pregunta que nosotros debemos hacernos durante todo este año también. ¿Quién es Cristo para mí? Pedro confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que estaba confesando Pedro? Y Cristo le dice, por esta confesión no es porque tú seas inteligente o porque estuviste mucho tiempo conmigo, salió esta confesión correcta, sino que mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Y le da de una vez una bendición a Pedro, a la iglesia también para nosotros. Tú eres Pedro, sobre esta roca. ¿Quién es la roca verdadera? La roca que no se mueve. Cristo, sobre esta roca, dice la Biblia, Cristo dijo, no levantaré, sino edificaré mi iglesia. En otras palabras, Él formará, levantará su iglesia a su deseo. Debemos orar por esto realmente. Jesús es el Cristo, la única solución para todos los problemas de la vida. Nosotros podamos ir realmente como una iglesia, ser levantada, edificada en el deseo de Dios y bajo esta confesión. Jesús es el Cristo, que es el Cristo significa que nosotros como iglesia creemos en el acontecimiento del monte del Calvario, no solamente un acontecimiento sobre donde él fue levantado y murió en la cruz, que es importante realmente, sino por la confesión que él hizo en esa cruz, en Juan 19:30, cuando él dijo, todo ha sido consumado. O en otras palabras, toda la palabra del Antiguo Testamento que se hablaba de Cristo, se cumplió en la persona de él, de Jesús, al morir en la cruz. Él es el Cristo. El cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento. Ahora es la promesa que Dios dijo que enviaría a alguien y se ha cumplido. Por eso Lucas en Hechos capítulo 1, versículo 1, hablando a Teófilo, le dice, quiero compartirte sobre las cosas que Jesús vino a hacer y a enseñar. ¿Qué vino Jesús a hacer? Vino a hacer la obra de Cristo, vino a cumplir la palabra de Dios del Antiguo Testamento y vino a enseñar este mensaje de salvación a las personas, incluyendo a su iglesia, claro. Por eso el día de hoy nuestro fundamento debe iniciar con que Jesús es el Cristo, es la roca de mi vida, es el fundamento de la iglesia y donde Cristo va a edificar y levantar su iglesia de una manera correcta, donde allí se levantarán las obras. ¿Por qué Jesús es el Cristo? Porque él vino a ser la obra tan preciosa de Cristo del cumplimiento de la palabra. A través de Cristo, usted y yo como iglesia tenemos la bendición del trono celestial. ¿Qué significa esto, pastor? Él es el Cristo que resucitó al tercer día. Él venció el pecado y la muerte. Él es el único y verdadero rey que está sentado en su trono, que deshizo la autoridad del diablo, aplastó la autoridad del diablo. El único que puede vencer las obras de las tinieblas. Y este rey está sentado en su trono. Él no cambia. Él sigue viendo la vida de sus hijos. Él sigue guiando a su iglesia desde su trono y está con nosotros. Este es el Cristo. Nosotros tenemos la bendición que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Qué significa? Que este mismo Cristo, este mismo Jesús hace 2000 años, que vino para salvar a la humanidad, que deshizo las obras del pecado y la maldición en la cruz del Calvario, ese mismo Cristo, el del día de hoy, continúa salvando a las personas, continúa siendo el único método para que el hombre se pueda encontrar con Dios. Cristo es nuestro único y verdadero sacerdote, no solamente hace 2000 años, sino hasta el día de hoy y para nuestras futuras generaciones. Este debe ser nuestra bendición cuando nosotros oramos con el fundamento correcto. Y Cristo, nosotros a través de Cristo podemos disfrutar la bendición de la luz de la vida que hay en este ungido, en Jesús, que es el Cristo. ¿Por qué?
porque este mundo está atrapado en la oscuridad. Este mundo por la oscuridad no tiene la manera de poder encontrarse con Dios. Han quedado ciegos y muertos espiritualmente. Por eso Cristo, que es el verdadero profeta, alumbró con la luz de la vida, la luz del evangelio de Génesis 1:3, que alumbró al mundo en oscuridad, en desastres, estaba en desorden. Esta luz es la luz que alumbró nuestra vida. Es la única luz que puede alumbrar y quebrantar la oscuridad de las 237 naciones. Esta es la luz de que Jesús, cuando confesamos de que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta que abrió el camino y que cumplió la palabra, debe ser nuestro fundamento. Debe ser nuestra primera oración. Señor, que cada día la iglesia puede estar en el fundamento correcto, que es la roca, donde Cristo, tú prometiste edificar tu iglesia, y donde nos basamos en que Jesús, tú eres el Cristo que está sentado en su trono como el verdadero rey y que no cambia. Ese Cristo que es soberano y que tiene el control de todo. Cristo que es el verdadero sacerdote que no ha cambiado desde tiempos memorables hasta el día de hoy, trasciende el tiempo y el espacio. Este Cristo que la luz de la vida, la única luz de Cristo, el verdadero profeta, alumbra la oscuridad y quebranta las obras de las tinieblas en el campo. Usted y yo tenemos esta bendición. Somos llamados en 1 Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos la iglesia, pero la iglesia debe orar dentro del deseo de Dios. Y para comenzar, debe tener el fundamento correcto. Oremos. Jesús es el Cristo, nuestro primer fundamento y único fundamento. Ahí inicia toda la vida de la iglesia. Número 2. Entonces nosotros no nos queda más remedio. Si tenemos la promesa, el cumplimiento del pacto, entonces tenemos que continuar. Yo lo animo a que continúe. Después del acontecimiento del monte del Calvario, y cuando Cristo se levantó al tercer día, la Biblia dice que Cristo llama a sus discípulos al monte del Olivar, a ese lugar importante donde Cristo le va a dar un mensaje de vida a sus discípulos, a su primera iglesia. De igual manera, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, 500 vieron esto. Pero en Hechos capítulo 1 dice que 120 realmente se reunieron. ¿Dónde estaban los demás? ¿Qué habrá pasado con los 380? Realmente esto es un mensaje tan importante que sé que va a haber adversidades, que sé que va a haber dificultades, pero ya tiene la promesa de que Jesús es el Cristo, es la roca, el fundamento correcto, es aquel que está sentado en su trono, es aquel que no ha cambiado hasta el día de hoy, es aquel que abre el camino para que la gente se encuentre con Dios. Este Cristo. Ahora tenemos que aferrarnos a su palabra y continuar. En Mateo capítulo 16, versículo 19, le dijo realmente Cristo a Pedro y a la iglesia: sí, yo te doy las llaves del reino. Todo lo que abras en el cielo será, lo que abras en el cielo, aquí será abierto en el cielo, lo que ates aquí será atado. O sea, había una bendición detrás de esto. ¿Y qué significan las llaves del reino? Eso es la oración. Dios nos ha dado para que continuemos orando correctamente. ¿Y cuál debe ser nuestra oración? Cristo lo llevó a ese monte Olivar en Hechos capítulo 1 versículo 3, y dice que Cristo le mostró pruebas indubitables, habiendo padecido, o sea, cumplió la obra de Cristo en el monte del Calvario, murió, sepultado y resucitó, habiendo padecido. Ahora muestra las evidencias de que él está vivo y le habla de lo más importante para el campo, el reino de Dios. Por eso nosotros como obreros, como iglesia, debemos continuar mirando las obras que Dios está haciendo en el campo y cómo las tinieblas están atrapando el lugar, pero se debe levantar como nuestra segunda oración líderes espirituales que tengan esa visión correcta del campo, que no sean engañados por las circunstancias, que los líderes que puedan tener sus ojos de ver Apocalipsis 12:9, como la serpiente antigua está engañando al mundo entero, como Efesios 2:2 dice que la corriente de este mundo está por el príncipe de la potestad del aire, y como 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los incrédulos. Estos son los ojos que los líderes deben tener. Son líderes espirituales en sus campos, en sus hogares, para que no sean engañados. Esa es la visión correcta, porque si tenemos estos ojos y vemos la realidad del reino de las tinieblas, podemos orar, porque solamente la iglesia debe orar por el deseo de Dios. Una iglesia que esté unida,
una iglesia que tenga una sola dirección, una iglesia que estuvo reunida en el Monte del Olivar y de ahí se trasladaron a Jerusalén, una iglesia que sea como Hechos 1:14. Una iglesia, ¿por qué estaba orando? Por la palabra que fue recibida. Ellos recibieron en el Monte Olivar. Esta palabra nosotros tenemos que orar también. Señor, que tu reino, las obras de tu reino, Señor, tú que eres el verdadero rey, las obras de tu reino se establezcan en cada campo. Esto es el deseo de Dios. Una oración donde podamos nosotros reunirnos, como se reunieron ellos en el Monte del Olivar, orando con una sola dirección, unánimes, juntos. Pero para eso, como lo decíamos, se debe levantar líderes con una visión correcta. Y esos líderes seremos una iglesia con una sola dirección, con el deseo de Dios. Una iglesia que solamente ore dentro de este deseo. Y por último, a pesar de todo lo que hemos compartido durante estos años, que continuemos. Yo lo animo a que desafíen. Muchos problemas y muchas crisis, hasta persecuciones vendrán a su vida como pastor y como iglesia. Desafiemos, sobrepasemos todo. Pastor, ¿cómo puedo hacer esto si hay tanta crisis y tanta persecución? Claro, pero recuerde la iglesia del aposento alto. Recuerde la iglesia primitiva, en medio de toda la persecución, del caos que hubo, quemaron a sus hijos. Algunas historias dicen que muchos fueron crucificados boca abajo. Hubo una gran persecución, pero ellos nunca desmayaron. Es más, desafiaron a través del único método que Dios le dio. En ese lugar no se reunieron, en ese aposento donde si se reunían, tal vez lo agarraban y tal vez lo mataban. Era muerte o vida reunirse, pero ellos desafiaron todo. ¿Con cuál método? Con la palabra que Cristo le dio antes de irse, orando dentro de esta palabra. ¿Y cuál fue la palabra más importante que Cristo les dijo a sus discípulos para que desafiaran? En Hechos 1:8, recibiréis poder. Desafíen en esto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice Cristo a su discípulo. No dice serás con tu fuerza, buscarás tus métodos, sino me seréis testigos. Yo me encargaré, yo te daré el poder para que ustedes sean testigos y graben, en otras palabras, alumbren la imagen de Dios en el campo a través de la oración, a través de la palabra. Así la iglesia que está unida orando por esto puede levantar un templo correcto. Un templo no para llenar a la iglesia, un templo no para solamente que la iglesia se sienta conforme, una iglesia, un templo no solamente para que la gente venga y se reúna, sino que un templo para la sanidad, un templo para que las personas que viven desesperadas, ansiosas, que no tienen respuesta, puedan venir y reunirse, encontrar el mensaje de vida. Es el evangelio, pero no solamente un templo para nosotros, para el campo, sino para la sanidad de las 237 naciones. Iglesia, Dios nos ha dado todo. Sé que parece imposible, para nuestra fuerza es absolutamente imposible, pero para los evangelistas, para los que aferran al evangelio, es absolutamente posible. Oremos, sigamos orando por nuestra siguiente generación. Oremos y levantemos la futura generación que continuará después de nosotros. Tenemos que desafiar también con esto. Una iglesia que mira 20, 30 años en el futuro, mirando a la siguiente generación, es una iglesia que está establecida realmente en esa roca. El deseo de Dios es que debe continuar esta batuta, debe continuar este mensaje de vida, incluyendo no solamente a mis hijos, sino hasta la tercera y cuarta y respuesta de 100 años. Para la iglesia. Dios realmente está con su iglesia. Tenemos que orar dentro de este deseo, orando para que cada día seamos una iglesia que solamente se aferre a 3 cosas. Quiero concluir diciendo, quiero entonces hacer la pregunta, iglesia, pastores y líderes, en este año 2022, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿En qué usted se está enfocando en este año? Realmente, ¿qué es lo que usted está planeando? ¿O qué usted cree que puede funcionar? ¿Realmente va a funcionar? ¿Realmente lo ha intentado? Yo sí. Por muchos años lo he intentado, siendo líder de jóvenes, siendo ahora pastor. Por muchos años intenté mis métodos y funcionaba, pero era temporal. Por eso la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado
las tres respuestas más grandes en que nos debemos enfocar como iglesia. Y debe ser nuestra oración. Debe ser toda la oración de todas las iglesias, de toda la vida para la iglesia en el día de hoy. ¿En qué yo me debo enfocar? En la vida de solo. ¿Qué significa solo? Que no hay otra cosa. No hay otra manera. No veo otro método. Solamente a través de Jesús, que es el Cristo. Solamente a través de las obras del reino de Dios en el campo, donde el campo están atrapados por las tinieblas. Y ya que no tengo fuerza, solo por la llenura y el poder y la guía del Espíritu Santo. Eso fue lo que la iglesia primitiva recibió en Hechos capítulo 1. Hechos 1:1, Cristo. Hechos 1:3, las obras del reino de Dios. Y Hechos 1:8, el poder del Espíritu Santo. Si tenemos estas tres respuestas, estas tres bendiciones, oremos dentro de esto. No hay más nada que orar, porque Dios realmente añadirá lo que haga falta, porque ese es el mayor deseo de Dios. Iglesia, que este año 2022, no se preocupe, creyentes, qué tantos miembros o qué tantos miembros no tienen, sino pregúntense si estoy enfocado correctamente, si estoy orando correctamente en el deseo de Dios. Este es el mayor deseo de Dios para su iglesia y para esta época. Vamos. Dios, te doy gracias. Muchas gracias por este año 2022 que hemos iniciado, Dios. Esta primera semana, Dios, será la primera de muchas semanas donde tú nos permitirás reunirnos para escuchar tu palabra, Dios. Pero, ¿cuál es tu deseo, Dios? Tu deseo, Señor, lo estableciste en la iglesia primitiva en Hechos capítulo 1. Y nosotros también queremos, Señor, ser esa iglesia, Dios, que se aferre solamente a tu deseo, Dios. El fundamento correcto, que es Cristo. Señor, continuar en ese campo que aunque estén atrapados por las tinieblas, pero en el reino de Dios. Y cuando yo no tenga fuerza, pueda desafiar en toda crisis, solo con la llenura del Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor, por darnos estas tres respuestas. Y oramos, Señor, este tiempo, como toda nuestra vida, para la iglesia. Oramos, Señor. En el nombre de Jesucristo, que está vivo, junto con nosotros en este campo, oramos, Señor. Amén.